Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí este ratito que vamos a charlar con Jules Vivero. Fundamentalmente un poco del repertorio que van a hacer. Me gustaría agradecer también al festival, darle la enhorabuena por estos 25 años de maravillosa programación, a su director, Javier Estrella, por su valentía y por haber mantenido durante 25 años esta trayectoria impecable en este marco incomparable que es la capilla del Palacio Real de Aranjuez. Y además darle también la enhorabuena porque el Festival de Aranjuez este año, hace unos días, acaba de ser no solamente nominado, sino que ha pasado a ser candidato finalista de los premios GEMA, justamente al premio al mejor festival de música antigua y al desarrollo de sus buenas prácticas. Y ya simplemente por estar en esa candidatura y por ser finalista, yo creo que merece nuestra enhorabuena. Gracias en cualquier caso. Gracias a Jules Vivero por estar aquí unos minutos antes del concierto, que siempre los músicos quieren estar concentrados en lo que van a hacer, y él ha tenido la gentileza de estar con nosotros este rato. Y también me gustaría agradecer al grupo, a Ditirambo, el esfuerzo que van a hacer esta tarde, porque después de varias vicisitudes, de fallos de conexiones de las compañías aéreas, retrasos, pérdidas de maletas y de instrumentos, pues prácticamente hace unas pocas horas que el grupo ha llegado a Aranjuez desde México, con lo cual van a hacer un sobreesfuerzo que es muy de agradecer para que todos ustedes puedan disfrutar de este precioso repertorio. A mí me gustaría empezar preguntándole a Jules, ya desde el principio, por el propio título del programa, porque uno ve aquí el mole y obviamente la referencia que tenemos aquí es de un término utilizado para describir esa maravillosa gastronomía mexicana, pero ¿qué relación tiene el mole con este programa que vais a hacer? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y para nosotros es un placer y un honor estar aquí. De veras que no importa el viaje, realmente es que ya esto es algo fuera de serie. Respondiendo a la pregunta que tiene Miguel Ángel sobre por qué este título. Obviamente el mole es un platillo, quizás el que más define a la gastronomía mexicana y al pueblo mexicano como tal. Pues la definición de sí del mole viene de la palabra náhuatl, que era el lenguaje prehispánico, que quiere decir moli, quiere decir en castellano mezcla. Entonces, el mole es una mezcla de muchas especias. Puede llegar a contener hasta 90 o 100 especias, una pasta de mole. Y bueno, es por esto que nosotros hemos decidido hacer un platillo sonoro con base en estas especias, ir añadiendo ingredientes. Este programa se gesta desde hace ya varios años, desde el 2012, que la directora creativa, que es la clavecinista Aura Martínez, lo concibe como una idea y un concepto que se pueda presentar como una comida de varios tiempos. Generalmente son 3 o 4 tiempos una comida, y es así como se presenta este platillo sonoro. Estos 4 tiempos constan de una visión sonora prehispánica hacia la música en sí. Por eso es que hay leyendas, mitos y leyendas que se van a estar escuchando y van a dar este contexto. Después viene un segundo bloque donde hay toda una cosmovisión sobre las premoniciones que se tuvieron sobre la conquista o sobre el pueblo que iba a llegar a conquistar esas tierras. Posteriormente es una simulación de una danza que es una danza que se llamaba Xipetotec, que quiere decir danza para nuestro Señor el Desollado, y esa era una danza que constaba de una piel que se ponía el danzante, una piel recién desollada, y se hacía una danza. Esto es pues cuando se llega y se construyen templos sobre otros templos para adorar precisamente a otro Dios.
Y por último, el cuarto bloque es un bloque donde ya hay una mezcla de la polifonía europea con la rítmica africana y la lengua y concepción pues lírica de la Nueva España en ese momento ya, del México ya colonizado, que es precisamente el mole. Es por ello que este título se ha concebido precisamente en estos 4 tiempos y serán llevados por una actriz, de manera que es el hilo conductor narrativo del propio programa. Gracias, Jurep. Justamente acabas en este último hilo de tu conversación, de responder a algo que también yo tenía presente. Cuando uno lee el programa y ve la plantilla, ve que en la plantilla de Ditirambo hay una actriz, ¿no? Y uno piensa, ¿qué hace una actriz en un programa de repertorio novohispano? Pero está claro, después de ver la estructura del programa, esas 4 partes, que haya un nexo, alguien que relacione ambas partes, y en este caso nada mejor que una actriz explicando esas partes. Otra cosa que yo creo que es de destacar entre las varias músicas que van a aparecer en el programa, y que de alguna manera también es algo que a Javier Estrella siempre le ha motivado para, en su programación, incluir estos repertorios, son esas músicas de ida y vuelta, ¿no? Esas influencias que tanto la música europea llevó al Nuevo Mundo, que allí se mezcló, que volvieron otra vez acá con diferentes características, y entre ellas hay algo muy especial que va a aparecer durante todo el concierto, que es el son jarocho. El son jarocho, que a mí me ha llamado también la atención por esa mezcla de elementos españoles, de elementos musicales, me estoy refiriendo, españoles, indígenas, afroamericanos. Cuéntanos un poco qué es el son jarocho. Gracias, Miguel. Bueno, pues el son llega prácticamente de esta península, de estos lares, y allá se va definiendo geográficamente. Entonces se va apropiando cada zona geográfica de la República Mexicana, que es vasta, son 2.700 kilómetros de ida y vuelta ahí, y el son jarocho se establece en la parte del Golfo, en esta región que son los estados de Veracruz, Tabasco y un poco Tamaulipas. Entonces, el son jarocho tiene a su vez subtemas o otros géneros, subgéneros que dependen del lugar del estado. También hay son ismeño, que es de precisamente la región del Istmo de Tehuantepec, que está en el estado de Oaxaca, Guerrero y Michoacán colinda. Y por otro lado está el son huasteco, que le corresponde a la zona centro-norte, que abarca incluso hasta 7 estados de la República, y este son tiene otras características. Todas ellas son de influencia ibérica. Toda la danza y toda la manera de incluso concebir la lírica propia del son. El son jarocho se origina con las décimas de Espíndola, que estuvo vigente en Salamanca, y toma esas décimas por la construcción. Entonces son 10 versos que tienen una rima entre el primero y el cuarto, el segundo y el tercero. Estos a su vez replican en el quinto, séptimo y el sexto, octavo, noveno y décimo. Es más o menos esa concepción de la rima que se tiene del son jarocho. Y lo cierto es que los propios instrumentos del son tienen una forma de imitación de los instrumentos de cuerda pulsada de España. La percusión tiene un origen incluso un poco más portugués, puesto que el pandero jarocho es más parecido a un dufe portuguesa o de la región de Galicia que a un pandero italiano o una pandereta como tal. Es hexagonal, entonces es una mezcla. Desde entonces ya estaban mezclando ahí en el son. Y bueno, estos son los 3 tipos de sones que estarán presentes, como también articulaciones de las propias piezas polifónicas, que también tienen una concepción individual dentro del propio repertorio. Van contando una historia cronológica, musical y social. Gracias de nuevo, Jurep.
en una de las respuestas, además ahora al final, también me has provocado un poco la siguiente pregunta, porque entre los instrumentos que aparecen en la plantilla de Ditirambo y que van a sonar hoy aquí, hay algunos, por supuesto, que son infrecuentes o inusuales en la tradición europea o en la tradición occidental de la música y sobre todo de la música de estos periodos, del Renacimiento y del Barroco. Y justamente uno de ellos es la jarana jarocha, con lo cual supongo que tendrá una evidente relación con lo que acabas de comentar del son jarocho. Además es muy curioso y creo que interesante también para el mundo hispano, porque la jarana también tiene elementos que proceden de nuestra vihuela renacentista y de la guitarra barroca, y supongo que esos elementos se han quedado en la tradición mexicana y ha dado lugar a este instrumento que es fundamental, supongo, para la interpretación del son jarocho. Así es, Miguel. Pues aquí tenemos una guitarra jarana jarocha. Esta es una segunda, también usada como tercera. Funciona igual que un consort de flautas, de voces o de vihuelas. Se afinan de diferente manera y tienen órdenes. Esto es precisamente la manera, es una especie de reptil viviente, es un dinosaurio viviente porque se siguen haciendo igual que justamente hace 500 años. Y estos instrumentos son cavados, es decir, se escarba el cuerpo, no llevan tapas armónicas, y precisamente es porque cuando llegan los instrumentos de cuerda pulsada a México, los naturales, que le llamaban así a los indígenas, copiaban de la manera que podían los instrumentos. Entonces ellos tomaban un pedazo de tronco y lo iban moldeando y escarbando a la manera que pudieran hacer otros trabajos u otras formas de, no nada más instrumentos, algún mueble, una silla. Entonces era una manera muy precaria de hacer estos instrumentos. Claro, se fueron desarrollando las técnicas del escarbe y bueno, ya hoy en día una jarana, una manufactura ya es con un desarrollo técnico y tecnológico que utilizan. Por ejemplo, esta jarana es de una sola pieza y está escarbada, pero ya tiene trastes de metal y ya tiene maquinaria. Esto es por obvias razones prácticas, porque bueno, una jarana con la maquinaria normal es igual que una vihuela, se afina y con los cambios de temperatura se rompen las clavijas, las cuerdas igual, etc. Entonces, bueno, esta es una manera práctica de tener un instrumento que sea funcional en todos los lugares del mundo prácticamente. Y bueno, aquí tenemos también, bueno, la van a escuchar en breve, pero lo que sí es poco habitual, incluso en los grupos de son jarocho que están itinerantes en México, es la leona, que es la jarana grave o la jarana grande que hace los bajos del son jarocho. Generalmente el son jarocho estandarizado consta de 3 instrumentos, que es el arpa jarocha, la jarana y el pandero o la quijada. Entonces la manera de hacer el son jarocho son esos 3 instrumentos estándares y obviamente el decimista o cantante. Pero cuando va uno a las regiones del Sotavento, que es la parte sureste de la región de Veracruz, nos encontramos con que este es el instrumento grave. Es igualmente tallado, pero este sí tiene ya una tapa, ya tiene un ribete y una talla que ya está pegada a la tapa armónica, como pueden ver. Es muy similar a una guitarra ya moderna, bueno, ¿no? Pero esto sí, el mástil sigue siendo muy ancho, son 4 cuerdas, estas son de nylon, también eran de tripa anteriormente, y la maquinaria sigue siendo de las clavijas puestas. Lo que es muy, muy curioso de este instrumento es que este instrumento se toca con una púa
que viene es tallada de un cuerno de un animal, puede ser un toro o vaquilla generalmente, y se toca más o menos así. Yo no soy el leonista, nada más para aclarar. Esta es la cuña o la púa y se va punteando el bajo. Y realmente se ataca fuerte el instrumento. Y así es lo propio del son. No es un instrumento delicado, es una leona en toda la extensión de la palabra. Así que bueno, estos son los instrumentos que van a escuchar. Desde luego los más infrecuentes para nosotros. De hecho, me alegra que hayas puesto aquí en evidencia a la leona, porque cuando yo recibí el programa y la plantilla del programa y veo una persona que toca la leona, me quedé absolutamente perplejo, ¿no? Hasta que supe qué era la leona, ¿no? Y desde luego un instrumento pues también fundamental en el desarrollo de esta música. Yo creo que ya para finalizar, tampoco para cansar demasiado a Jurek, que ahora tienen que empezar realmente la interpretación del programa, comentar algo pues, sobre esa mezcla en la que habéis diseñado el programa con piezas de música tradicional, por un lado, pero luego de compositores muy significativos del repertorio novohispano, como son, pues, lo pueden ver en el programa, Hernando Franco, Gaspar Fernández, López Capillas, en fin, una serie de compositores importantes y en algunos casos muy vinculados con la música española del momento. Concretamente, conozco algunas obras de Gaspar Fernández que este compositor escribió o compuso sobre textos de Alonso de Bonilla, que era un poeta de Baeza, de nuestra Baeza andaluza. No sabemos muy bien cuándo esos textos llegaron al Nuevo Mundo, pero lo cierto es que le gustaron mucho a Gaspar Fernández y compuso una serie de piezas y de obrillas que se han sacado a la luz muy recientemente, justamente sobre esos poemas de Alonso de Bonilla, con lo cual está en evidencia de nuevo esa ida y vuelta de textos, músicas de un continente a otro. Entonces, si quieres explicarnos un poco esa mezcla que hay entre piezas de la tradición, que supongo que en muchos casos proceden de la tradición oral, como medio de transmisión, y todos estos, en fin, estos compositores, Gutiérrez de Padilla, Gaspar Fernández, en fin, Machado, Sor Juana Inés de la Cruz, que sorprenden un poco en esa relación con la tradición musical. Pues sí, como ya lo mencionó Miguel, precisamente son estos compositores los que hacen una síntesis, es decir, ellos van al Nuevo Mundo y prueban las especias y ellos mismos hacen un mole sonoro. La tradición que tiene Gaspar Fernández es uno de los compositores que más villancicos y chanzonetas compuso, ya estando como magisterio de capilla en la Catedral de Oaxaca y Ciudad de México. Son hasta 400 villancicos, que algunos de ellos son realmente unas ensaladas, al más puro estilo de Mateo Flecha, el viejo. Es decir, tiene diferentes tipos de rítmica y diferentes tipos de lírica. Es un compositor donde en un solo villancico se encuentran 3 lenguas romances y una prehispánica, que es el náhuatl, el portugués y el castellano. E incluso puede aparecer por ahí una negrilla. Y ya que tomo el tema de las negrillas, Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la máxima representante de las letras novohispanas del Nuevo Mundo. Además, prolífica en todo su quehacer y su escritura, y se decía que ya desde los 7 años ella ya pensaba prácticamente en verso. Los primeros sonetos que tiene pues son de los 6-7 años de edad y de ahí su producción fue ilimitada. También se dice que era alguien que estudió música e hizo una transcripción de los métodos de enseñanza del canto llano de aquella época, que eran Pietro Cherone y Sarlino, que estaban muy en boga en la enseñanza del canto llano en el siglo XVII.
Y ella hace una especie de antología o compendio que se llamó El Caracol, que también tenía que ver con la teoría musical de aquella época. Entonces, una humanista en todo el sentido de la palabra. Y ella toma una lírica que se llaman Las Negrillas, que era la forma de imitar y burlarse de cómo hablaban los esclavos negros el castellano. Entonces todo era gulumbe, gulumbe, negrito culumbe, cuculumbe, taranda. Entonces ella hace negrillas en verso que simulan esta lengua de los negros esclavos. Y para nosotros es muy rica, claro que también tiene la lírica de las danzas españolas, porque tiene jácaras, jotas, etcétera, que también están dentro de este programa y lo hacen muy enriquecedor. Para nosotros es precisamente llevar de la lírica a la música el ritmo que tienen estas letras. Entonces, todos estos compositores que llegaron y se instalaron allá hacen un mole, ya crean un mole sonoro y nos dejan esta influencia y este legado musical que se convierte en el bagaje de la música novohispana de ese México incipiente que después ya viene a desarrollarse en todo lo que hoy se conoce como el México actual. Así que bueno, pues vamos a tener de todo esto. Gracias de nuevo, y ya para terminar, no sé si hay algún aspecto del programa que tú quieras destacar por sus características o porque sea interesante que conozcamos, pues como remate final antes de comenzar vuestra actuación, encantados de escucharte. Pues solo recalcar que este programa en específico es un programa que está vivo, es decir, se gestó en el 2012 y ha ido variándose y se han ido anexando ingredientes. Es precisamente un plato de cocina, pero a la manera sonora. En México no hay mole que se repita, definitivamente. Entonces ahora le echamos un poco más de esto, ahora un poco más de lo otro, ahora probamos esto. Ahora, este mole que van a escuchar hoy en día no es el mismo que se tocó ni hace un año ni hace 2 semanas, que lo tocamos en Puebla, en la región donde se crea el mole en México. Y bueno, por azares del destino, pues se han ido acomodando estos ingredientes para crear este mole de Aranjuez, que ya podemos decir, darle mole de Aranjuez, si Javier nos lo permite. Así que contamos con que es un mole de primera calidad y no les va a empachar y no les va a hacer ningún daño. Así que pueden pedir el postre que gusten. No va a haber problemas con el picante ni esas cosas. Bueno, pues ya tenemos un nuevo plato para la gastronomía madrileña. Muchas gracias, Jurez, y seguro que vamos a disfrutar con vuestro mole de Aranjuez. Muchas gracias.